Bueno, buenos días a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta sesión que hemos preparado aquí en el Ágora de Telefónica. Mi nombre es Bruno Lago, estoy en el equipo de desarrollo de negocio de Telefónica y más concretamente soy experto en la parte de asistentes virtuales, que es de lo que venimos a hablar hoy. Me acompaña un sevillano muy majete. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el cumplido, Bruno. Ahora, lo de sevillano, lo de majete, no lo sé, pero muchas gracias. Las cosas. Pues muy bien, y como tú bien dices, pues tú estás en la parte de asistente virtual y yo estoy en la parte pues más especializada en RPA, ¿no? Digital Workers, puesto bot, como lo queramos llamar, ¿no? Y la verdad es que es algo que casa muy bien, ¿no? Cuando hablamos muchas veces de automatización, pues son dos tecnologías que casan muy bien y por eso estamos aquí los dos, ¿no? Porque al final complementamos muy bien pues una propuesta, ¿no? Que es automatización. Y bueno, vamos a ver un poquito cómo vamos a tratar, ¿no? Esta sesión, ¿no? Vamos a empezar hablando del contexto en el tema de la administración pública. Sabemos que vienen fondos muy interesantes y muy enfocados a la atención al ciudadano. A todo eso que muchas veces nos encontramos cuando necesitamos o tenemos una necesidad con los ayuntamientos o las administraciones locales, ¿no? Pues recibir una atención pues lo más efectiva posible, ¿no? Y lo más ágil. Una vez que expliquemos el contexto, hablaremos pues de un poquito en resumen de lo que ya hablamos en el anterior mobile, ¿no? Haremos un pequeño resumen muy breve de lo que significa pues asistentes virtuales, de lo que significan pues RPA, ¿no? Después seguiremos hablando de que, ojo, la tecnología hay que aplicarla, pero con tacto, con cuidado, no vale un café para todo. Por supuesto, vamos a acabar con una demo. Yo creo que una sesión sin demo no es lo mismo, por supuesto. Y después veremos que, aparte de esa demo, las aplicaciones que se pueden ver en asistentes virtuales o en RPA son variopintas, son muy extensas y trataremos un poco, ¿no? De dónde se puede aplicar. Y bueno, ya finalizaremos con preguntas y cerraremos con una conclusión. Así que nada, podemos empezar con los fondos, ¿no, Bruno? Sí, señor. Los fondos europeos, bueno, pues ha sido, yo creo, está claro que es el trending topic en las administraciones públicas, ¿no? Yo creo que la modernización de las administraciones públicas se basa sobre todo en las subvenciones que vienen dirigidas a eso, ¿no? A transformar y a modernizar estas administraciones. ¿Qué objetivos persiguen? Bueno, pues sobre todo estos cuatro. Uno, mejorar la accesibilidad a los servicios públicos digitales, que además, a raíz del COVID, se han visto un poquito afectados para poder acceder por parte de los ciudadanos. Luego, además, reducir la brecha digital, que esto es importantísimo y lo veremos luego. Mejorar la eficiencia y la eficacia de los empleados públicos, porque recordemos que la tecnología está para ayudar a las personas, no para sustituirlas. Este tipo de tecnología, ¿no? Como los asistentes virtuales. Y luego también utilizar tecnologías emergentes como es esto, ¿no? De lo que estamos hablando, de robotización y de asistentes virtuales. Entonces, centrándonos un poquito más en qué es eso de los asistentes virtuales, bueno, pues cualquier administración pública tiene, o cualquier administración local tiene que disponer de una plataforma de atención al ciudadano. Entonces, para ello, nacen los asistentes virtuales, para buscar las eficiencias dentro del mundo de los centros de atención y poder lograr tener un canal alternativo para dar asistencia a los ciudadanos finales. Entonces, si tuviéramos que definir qué es un asistente virtual, lo definiríamos como cualquier tipo de chatbot o de voicebot que esté diseñado para la atención a usuarios o a los propios empleados públicos, que también podría ser. Además, nosotros desde Telefónica, en los proyectos que hacemos, somos totalmente agnósticos, tanto en el canal de atención, es decir, que podemos desplegar un chatbot o un voicebot en el canal telefónico, en aplicaciones de mensajería, en redes sociales, incluso en Teams. Y luego, además, también somos agnósticos en cuanto al motor cognitivo, a la plataforma de despliegue, ¿no? Porque tenemos la capacidad de entrenarlo en cualquier motor cognitivo. Y además, especial importancia, puede estar integrado o no con el contact center. Esto va a ser muy importante. Además, hay un proyecto de ley muy importante en la atención a usuarios que hace referencia a eso, ¿no? Que los asistentes virtuales tengan que estar integrados con el contact center. Cobre especial importancia. Si nos vamos a un mapa general de lo que es un asistente virtual, aquí tendríamos una muy buena foto. Podríamos hacer la analogía a los humanos. Al final, nosotros lo primero que tenemos, lo más importante, es nuestro cerebro. El motor cognitivo en el mundo de los asistentes virtuales. Es el encargado de reconocer las interacciones, los inputs
que reciben por parte de los usuarios y generar esas respuestas en función al entrenamiento que nosotros vayamos haciendo, ¿vale? Ese sería el cerebro. Pero claro, al cerebro los inputs le tienen que llegar o bien por los ojos o las orejas, incluso tiene que ser capaz de comunicarse mediante la voz, ¿no? Pues ahí tenemos a los canales. Los canales pueden ser desde el canal telefónico a aplicaciones de mensajería, como decíamos antes, una aplicación en la web, un botón en la web, incluso redes sociales. Y estos canales lo vamos a elegir teniendo en cuenta qué usuarios se van a dirigir, se van a comunicar con nuestros asistentes virtuales, ¿vale? Pueden ser ciudadanos, pero ahora veremos, más adelante veremos, que no todos los ciudadanos son iguales. Hay que hacer alguna distinción. Y también pueden ser los propios funcionarios, como habíamos dicho antes. Y luego hemos hablado de los canales, orejas, ojos, boca, el motor cognitivo, el cerebro, pero nos faltan las manos. El motor cognitivo por sí solo no es capaz de hacer cosas inteligentes si no hay por detrás integraciones con sistemas de cliente, ¿no? Por medio de RPA, conectarlo con un CRM, un ERP, incluso lo que hablamos antes, ¿no? Con el contact center, para poder transferir la atención a un agente, ¿no? La atención del usuario a la gente. Entonces, en el mundo de los RPAs, que convive muy bien, como hemos dicho, ¿qué es ese mundillo? Cuéntanos ahí un poco, Juanma. Me ha gustado mucho el símil que has dicho, ¿no, Bruno? Si tú o tu tecnología, asistentes virtuales, es el boca-oreja, es quien automatiza la interlocución, digamos que RPA somos el brazo ejecutor, ¿vale? Somos las manos y pies, ¿no? Es cierto que al final lo que estamos aquí es automatizando tareas repetitivas, pues tareas administrativas en la administración pública, todo va por procedimiento administrativo. No hay cosa más arreglada que los procedimientos en la administración pública. Por lo tanto, es susceptible totalmente de automatizarlos, por supuesto basados en reglas. ¿Qué es lo que hace al final? ¿Cómo interlocutan o cómo interaccionan asistentes virtuales con RPA? Al asistente virtual el ciudadano le pide cosas y el asistente virtual le manda a RPA o al robot: oye, necesito que me busque esa información, consúltame, verifícame estos datos, etcétera, ¿no? Por resumirlo, al final, lo que estamos es automatizando el backend, ¿vale? Es decir, si tuviese un asistente virtual donde hiciesen una petición de consulta y no se automatizase, habría que poner una persona detrás realizando esas búsquedas y dándole o alimentando a ese asistente virtual. En este caso no, ¿no? ¿Y por qué es tan interesante RPA? Porque al final lo que hacemos es evitar, pues, desarrollos complejos o modificaciones en los sistemas que sean críticos para la compañía. Al final tú puedes conectar un asistente virtual a cualquier otro sistema mediante una API, pero imaginemos que no existe esa API o que no está tan fina, que impliquen desarrollos, complejidades, ¿no? Pues lo bueno de RPA es que al final es un digital worker, un puesto bot que imita las acciones de un humano. Va a hacer clic donde haya que hacer clic, va a acceder a tal web, etcétera. Y esa es la magia, que va a haber que darle incluso a veces credenciales para que acceda como si de una persona se tratase. Eso facilita muchísimo y de hecho es por eso es tan popular RPA, ¿no? Porque da una flexibilidad y una agilidad y una velocidad de implementación que hace que tengamos unos resultados inmediatos, ¿no? Y bueno, hablando de beneficios, ¿no? ¿Qué conseguimos? Ya no solo hablo de RPA, hablo del conjunto, ¿no? Del binomio asistente virtual y junto con RPA, ¿no? Oye, pues aumenta muchísimo la productividad. Este automatismo o esta automatización de principio a fin, pues es que está trabajando 365 días al año, es un 24/7, mejora la calidad, porque al final tú, si lo has diseñado bien, le has dado un modelo de aprendizaje correcto, pues al final va a actuar en consecuencia y no va a cometer errores. En los tiempos, ahora veremos en la demo lo rápido que va comparándolo con una persona. Vamos a tener el control, pero al final esto es un software y detrás hay logs. Y el robot te va a decir paso a paso lo que ha ido haciendo, ¿no? Y en definitiva hablamos de eficiencia, rapidez, agilidad, satisfacción del ciudadano. Y por supuesto del empleado. ¿Por qué? Porque al empleado le vamos a quitar esas tareas que no aportan valor, que son aburridas, que son tediosas, y lo vamos a dejar para las cosas importantes. Creatividad, valoraciones, en definitiva pensar, ¿no? Que es al final lo que nosotros nos mueve, ¿no? Como personas nos diferencia de esas máquinas. Y bueno, ahora lo que podemos ver es que está chulísimo RPA, asistente virtual, son tecnologías tremendas, pero ojo, esto no se tiene que aplicar a todos por igual. Hay que ver con quién hablamos, ¿no, Bruno? Sí. Tanto asistentes virtuales como robotización nacen para suavizar la brecha tecnológica, no para acrecentarla, ¿vale? Esto es importante. Os voy a mostrar una imagen. ¿Conocéis a esta persona? ¿Os suena?
Seguro que la habéis visto en periódicos, en televisión. Es Carlos San Juan. Es el jubilado que ha llevado a la Moncloa e incluso al Banco de España a tratar un tema que es la exclusión financiera a los mayores, ¿no? La exclusión en la atención, se sienten excluidos, no se sienten suficientemente atendidos. ¿Qué ha ocurrido? Al final, nuestros mayores no tenían un canal, no encontraban un canal con el que comunicarse, en este caso con los bancos, y poder ser atendidos de la mejor manera, igual que cualquier otro, igual que un nativo digital, ¿no? La realidad es que Carlos ha conseguido que la banca se comprometa, por medio del gobierno, se comprometa a tomar medidas. Una de ellas es aumentar el horario de atención, tanto en presencial como en telefónico, para que puedan ser atendidos los mayores correctamente. De hecho, hay un 13% de las personas mayores de 75 años solamente utiliza la banca electrónica, un 13%. Pero es que un 10%, menos de un 10% de los mayores sabe concertar una cita médica, que es un proceso muy sencillo de automatizar en un asistente virtual y que el trato con el asistente virtual debe ser bastante fluido para una cita médica. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en Telefónica? Esto es una noticia reciente, pero en Telefónica nosotros vimos que en el 2004 teníamos que tratar a nuestros mayores como se merecían, ¿no? Hay un 20% de la población que son mayores de 65 años y es urgente, es prioritario su atención. Entonces, en marzo de 2020, lo que hicimos fue darnos cuenta de esta necesidad e intentar solucionarla por medio de la IVR. La IVR es la locución de entrada que tiene cuando llamas a cualquier servicio de atención. Te atiende una IVR y te da una serie de tonos. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, en el 2004, poner un tono, cuando marcabas el 1, te preguntabas si querías ser atendido, si tenías más de 65 años y necesitabas atención prioritaria. Entonces, todo el mundo marcaba el 1. Eso no era eficiente, no estábamos logrando resolver el problema. Entonces, ¿qué hicimos? Por medio de la tecnología de Nuance, lo que hacemos actualmente es verificar la edad a través de la biometría de la voz. Es decir, ya no es necesario montar una IVR a la que tengamos que pulsar un tono, sino que por medio de la voz identificamos si esa persona es mayor de 65 años o no, y si es hombre o mujer. Además, esto lo conseguimos con un set de 2.500 audios. Es decir, no necesitamos almacenar previamente la huella de nuestro cliente, sino que con 2.500 audios ya queda el modelo entrenado. ¿Y qué obtuvimos con esto? Bueno, se generaron unas eficiencias de en torno a un 90-95% en la detección de la edad y el género del cliente. De hecho, ha salido en prensa, aquí os traigo un recorte, que dábamos prioridad a 5,7 millones de personas, de clientes que llamaban a través de esta tecnología, ¿no? Por medio del uso de la inteligencia artificial aplicada a la atención a estos mayores, a las personas mayores, ¿vale? Entonces, es muy importante poder establecer canales concretos para según qué público. Esto a mí me parece clave, Bruno. Yo creo que aquí, y creo que en Telefónica nos pasa no solo en esto, sino en cualquier tecnología, ¿no? La tecnología es tecnología por sí sola, no tiene valor. Creo que lo fundamental es saber o darle sentido con las personas. Es lo que decíamos, ¿no? Es que no se trata de poner tecnología. Una empresa no es muy digital porque tenga muchísimas herramientas, sino porque al final las personas que usen esa tecnología se apalanquen en ella, que se sientan cómodos. Eso es fundamental. Exacto. De hecho, para ello hemos preparado una demo muy enfocada a la atención ciudadana, que creo que ahora los compañeros proyectarán nuestra pantalla del ordenador y vamos a ver cómo creamos un asistente virtual, en este caso para el Ayuntamiento de Salamanca. Sí, no sé si se ve creo que no se ve la pantalla. Sí se ve. ¿Sí se ve? Ah, vale, genial, se ve ahí no la veo. Bueno, pues aquí lo que tenemos es Telegram, ¿vale? Lo he abierto en el navegador por comodidad nuestra, pero esto lo podríamos tener en un móvil. Lo que hemos hecho ha sido desarrollar un asistente virtual mediante tecnología de Google, utilizando Dialogflow y desplegado en Telegram, ¿vale? Como digo, simularía un bot para el Ayuntamiento de Salamanca. Entonces, vamos a comunicarnos con el bot. En el momento que ya recibe el primer input, sin ni siquiera saludarle ni nada, nos da la bienvenida, nos dice que es el asistente virtual del Ayuntamiento de Salamanca, en qué puedo ayudarme, y me da una serie de opciones.
Estas son algunos de los casos de uso que se pueden implementar en un asistente virtual de cara a la atención ciudadana, ¿no? Aquí encontramos 4. Pues la petición de una licencia de obra menor, incluso consultar el padrón municipal, hacer reserva de instalaciones municipales o públicas, ¿no? Como puede ser un deportivo, etcétera. Y luego información catastral. El asistente virtual está entrenado para que, por ejemplo, si yo le digo, imaginaos, ¿no?, que esto está en producción, pero todavía no he desplegado la parte de la atención en obra menor, bueno, pues el asistente lo que nos dice es que de momento no está entrenado para esto. Pero si nos vamos a otro caso, por ejemplo, la información catastral, que es el caso de uso que os queremos enseñar, el asistente virtual lo que me va a dar es información catastral sobre un inmueble, una parcela, etcétera. Entonces, lo que me indica es, ¿en qué provincia se encuentra el inmueble? Bueno, pues le voy a decir que se encuentra en Salamanca. ¿Vale? ¿En qué municipio? Bueno, pues como nos gusta mucho el jamón, vamos a decir que está en Guijuelo. ¿Vale? Ahora me pide datos un poquito más concretos, como es el número de polígono. Bueno, pues no lo sabemos, es el 508. Yo aquí veis que estoy poniendo números, el asistente lo recoge, lo almacena y luego hará lo que había explicado Juanma, ¿no? Por medio de la robotización del RPA se irá contra los sistemas, contra el backend, y hará esa consulta que está recogiendo aquí todos los datos, ¿no? Todos los parámetros. Y ahora, por último, el número de parcela, que es el 5259. ¿Vale? Lo que ha hecho ha sido recoger toda la información y darme la información, la información que le he solicitado, además de una manera rapidísima. Esta es la información. Se encuentra la localidad. La localización está situada en el polígono 508, la parcela, el número que le he dado, en el municipio de Guijuelo, Salamanca, y me dice que es de clase rústico, que su uso principal es agrario, que era lo que buscaba, y su referencia catastral, así como su superficie, ¿no? Todo esto, ¿qué podréis pensar? Bueno, Bruno, esto yo me voy a la web y lo encuentro. Sí, es cierto, pero tú en un asistente virtual puedes disponibilizar todos los servicios que tenga una entidad pública, una administración local, como es el caso, disponibilizarlos en este asistente virtual para que sea consultado por cualquier ciudadano. ¿Vale? De hecho, detrás de esto que parece así, ha sido magia, hay un proceso de RPA por detrás, ¿verdad, Juanma? Correcto, Bruno, porque al final esto está genial, ¿no? En el asistente virtual tú le preguntas, te responde, si es un enlace programado, oye, pues quiero el enlace del ayuntamiento o lo que sea, te lo lanza, pero ¿qué pasa cuando puede haber distintos inputs, donde va a variar, que va a hacer falta que consulte? Pues ahí están las manos, porque ¿quién valida que la información sea correcta? ¿Quién accede al navegador? ¿Quién introduce esos datos? Incluso quién recoge la consulta y la devuelve, ¿no? Y es verdad que al final esto se puede hacer mediante una API, pero al final en las administraciones públicas nos vamos a encontrar con muchos sistemas que son intocables. O porque incluso no sean ni propios, sean porque tiremos de la DGT, porque tiremos de Hacienda. Y va a ser muy complicado montar un desarrollo, va a ser muy tedioso. Y ahí está la clave en RPA, ¿no? Vamos a ver cómo, por ejemplo, suponiendo que yo no tengo opción a conectar con APIs este asistente virtual con la web del catastro, algo muy sencillo, que para mí es un sistema, que puede ser un CRM, un BI, una base de datos, pero en este caso pues es un entorno web, ¿no? Vamos a ver cómo interactúa y vamos a ver que es como si casi fuese una persona que lo estuviese haciendo. Lo que pasa es que no vamos a ver ni siquiera el puntero y va a ir a una velocidad curiosa, ¿no? Vamos a echarle un vistacillo. Bueno, lo hemos grabado, ¿vale? Porque así podemos parar un poco, ir más lento y ver cómo trabaja, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí incluso no recibe la petición solo que la ha mandado Bruno, sino que se lanzaron muchísimas. Y si os dais cuenta, vamos a fijarnos un poco en la parte de la derecha, donde se ve el programita. Ese es el software a través del cual, podríamos decir que es el lienzo a través del cual tú diseñas ese robot. Y si te das cuenta, es muy sencillo, es incluso entender. Veis que va por bloques. Esto es programación low code, donde tú no hace falta que piques código para que accedas a web, sino, oye, es que ya está montado ese bloque, solo me tienes que poner pues el enlace, la URL, ¿no? Y si te das cuenta, va iterando. Estoy leyendo datos, lanzo el navegador, recojo datos. Y así sucesivamente, ¿no? Si nosotros vamos atrás, creo que la primera es justo la que enseñó Bruno, ¿vale? Si yo voy avanzando muy poquito a poquito,
veo que ya me lanza en la web y en milisegundos me ha metido los datos que puso directamente Bruno en el asistente virtual, que eran esos 4 datos. El robot lo que ha hecho es coger la información de asistente virtual, ha abierto el navegador, ha puesto la URL y ha pegado esos datos en la web. Por supuesto, le ha dado datos y consultas, y lo siguiente que le aparece es muchísima información. Y yo lo que he entrenado al bot para que me coja la información que yo necesito, y es que es la que el ciudadano me está reclamando, ¿no? Pues el primer punto, referencia catastral, el polígono, pues esa clase rústica, ese uso agrario, etcétera, ¿no? Bueno, y así continuamente, ¿no? Y esto ya lo digo, que aquí es que se han iterado con muchas peticiones, ¿no? Y el bot va uno a uno respondiendo a esas peticiones. Y ya, como comentaba al principio, ¿no? Si os dais cuenta, hemos parado este software, este bot, y si os dais cuenta, aquí se ve claramente pues esos logs que hablamos, ¿ves? Oye, aquí se ve claramente qué es lo que ha sacado. Yo, incluso puede haber un problema, pues el robot me puede avisar y yo detectar y entrar en el bot, y el bot me va diciendo, es que yo he hecho este paso, he ido sacando. Por lo tanto, es muy fácil de auditar, de seguir a la hora de ver, pues, que nos auditen un procedimiento, lo que sea, ¿no? Y bueno, yo espero que haya quedado claro, ¿no? Con este caso, pues yo creo que cuando las cosas se ven, se entienden mucho mejor, ¿no? Pero es que este es un pequeño caso. Y yo creo que hay infinidad de casos, ¿no, Bruno? Yo creo que hay muchísimos. Si pasamos ahora otra vez a la presentación, de hecho, podemos ver pues dónde se puede aplicar RPA y asistentes virtuales. De hecho, ahora compartirán los compañeros la presentación de nuevo. Hay otros casos de uso, ya se ve. Hay otros casos de uso, como decía Juanma, que los hemos dividido en 2 bloques. Yo creo que cualquier asistente virtual podemos implementar casos de uso que sean para información general, es decir, al final son respuestas a preguntas frecuentes. Y luego hay otro bloque que es el de información personalizada para el ciudadano, ¿no? Digamos, muy enfocada a la petición que hace concreta. En información general, ¿qué tenemos? Nos encontramos casos como el que hemos visto, ¿no? La consulta del catastro, pero podemos consultar, por ejemplo, el programa cultural que tiene nuestro municipio o nuestra comunidad para un mes concreto. Incluso podemos ver, no sé, en la parte de identificación electrónica, también muy importante, temas de movilidad, transporte, ocio, servicios sociales. Toda esa información que es general la podemos incluir de una forma muy sencilla en un asistente virtual y disponibilizarla para todos los ciudadanos. Y luego la otra parte, la parte personalizada, pues aquí veis una serie de casos de uso muy importantes también. Hay infinidad. Yo voy a poner 3 o 4 que yo creo que son claves, ¿no? Por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado de lanzar un expediente o registrarse a la prestación por desempleo y tener un desierto de información? Decir, no sé qué ha pasado, no sé qué ha ocurrido hasta que ya me llega o me llega la prestación o lo que sea, ¿no? Muchas veces nos pasa eso, que tenemos desinformación, nos quedamos como ciudadanos a la espera de qué ha pasado, lo habré entregado bien, me faltará algo, ¿no? Oye, pues hay bots que se dedican a entrar en los expedientes, ver el estado en el que está y notificar al usuario. Yo creo que eso es importantísimo, eso en la vida personal lo tenemos. A mí me dice Amazon por cuántas casas va a pasar antes de llegar a las mías. Llegamos ya a ese punto, ¿no? Y ya no te digo, pues, fecha, correcto. Yo creo que eso lo tenemos ya en nuestra vida personal. Oye, pues es que es normal que al final el ciudadano lo exija, ¿no? Frente a los servicios, ¿no? Casos como ese, y hay muchos más, ¿no? Por ejemplo, que verifique y chequee, y eso en la administración pública ocurre mucho, ¿no? Pues para dar una prestación o una ayuda, o por ejemplo, bonificación de la tasa basura, pues lo primero que van a ver es verte la renta, y eso todo lo suele hacer manual. Hay gente gestionando ese expediente. Todo eso es automatizable. Si yo a ese robot le digo que acceda a través del DNI a los datos del usuario, compruebe que la renta no excede, yo al final le defino esas reglas y me lo va a hacer. Y me lo va a dar todo trabajadito para que, por supuesto, al final, quien tenga que tener ese juicio y esa valoración, por supuesto que sea el funcionario público. Pero no compliquemos al funcionario llevándose horas, descargando, comparando, accediendo a muchísimos sistemas de información, etcétera. Más ejemplos, pues por ejemplo, conciliación de pagos. Yo no sé, todos sabemos que cuando tenemos que pagar alguna tasa, muchas veces tenemos que ir al banco. No sé si sabéis cómo funciona, pero después los bancos les pasan los listados y pueden ser distintos bancos, porque al final el ayuntamiento tiene que ponérselo fácil al ciudadano. Pues le tiene que dar distintos bancos y después ellos tienen que conciliar todos esos pagos con la tasa de cada uno y lo hacen manualmente.
Y eso es un problema, porque cuando tú haces una conciliación, vale, pero cuando te llevas 4 horas mirando una celdita y comparándola con otra, hasta yo acabo cansado y cometo errores. Todo eso es totalmente robotizable. Y casos como ese hay infinitos, ¿vale? Es decir, podríamos quedarnos aquí hasta la tarde hablando de casos, ¿no? Pero yo creo que ya va siendo hora, ¿no? De ver. Yo creo que tenemos ya cerrado, ¿no? Un poco bien, hemos visto el contexto, hemos visto un poco un pequeño resumen de lo que significa asistentes virtuales, de lo que queremos decir cuando hablamos de RPA. Hemos visto una demo, hemos visto casos de uso. Y bueno, yo creo que podríamos acabar con una conclusión, ¿no? Bueno, en conclusión, el resumen, ¿no? ¿Qué sacamos de toda esta sesión? Bueno, lo que vemos es que la tecnología, concretamente los asistentes virtuales junto con el RPA, lo que vienen es a ofrecernos un mejor servicio, a mejorarlo, una mayor calidad y con mejores tiempos de atención al ciudadano, que es lo que al final todos demandamos, ¿no? Y luego esto, como decía Juanma, ¿no? Sin ningún perjuicio para el empleado público. Aquí se trata de ayudar a las personas, no sustituirlas. Ayudamos a hacer que su trabajo sea mucho más valorado porque le eliminamos esa carga de trabajo repetitivo, de bajo valor, que aporta poco, se la damos a los bots y dejamos a las personas hacer trabajo realmente importante. Y además logramos poner, con los asistentes virtuales, poner todos los servicios públicos al alcance de todos. Ya hemos visto el caso, cómo lo hacemos nosotros en el 1004 para personas mayores, es decir, podemos abarcar todos los públicos, todos los nichos de ciudadanos. Y en cualquier momento, lo pueden hacer en cualquier momento y desde cualquier lugar, que es lo más importante. ¿De acuerdo? Pues... No sé si tenéis alguna pregunta o aquí o desde el metaverso, ¿eh? Sí. Por supuesto estamos aquí, si no, por supuesto, estaremos por aquí dando un paseíto, así que, oye, estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Y si no, pondremos un RPA o un asistente virtual que resolver para las esas dudas. preguntitas. Muchas gracias. Gracias, Juanma. Pues nada.